¿Qué es el claroscuro? Cuando hablamos de claroscuro nos estamos refiriendo a la modulación o la transición de la luz a la oscuridad en una pintura, dibujo, etc. La palabra claroscuro proviene del italiano chiaroscuro y se refiere a la relación entre luz y sombra, entre tonos claros y tonos oscuros. Cuando miramos los objetos en el espacio, partes de estos estarán más iluminadas que otras, dependiendo de la posición de la luz, sea esta artificial o no. Cuando vemos un objeto con luz y sombra, podemos notar que hay variaciones. La sombra puede ser tenue e ir degradándose hasta llegar a la luz y viceversa. Cuando hablamos de claroscuro nos referimos a un cambio más abrupto entre luz y sombra. Nos referimos más que nada a la relación figura y fondo y al contraste. La finalidad del claroscuro en la pintura, el grabado y el dibujo e incluso en los bocetos para escultura es y era lograr transmitir una sensación de volumen. La imagen deja de ser plana y aparenta una tercera dimensión. Surgió en el Renacimiento con artistas tales como Caravaggio, Rembrandt, Vermeer, Goya, entre otros. La técnica había venido desarrollándose poco a poco durante la Edad Media. Recordemos que en las obras cristianas se utilizaba mucho el negro en contraste con el blanco para denotar la diferencia entre el bien y el mal. Las obras en las que se representaba a Cristo recién nacido lo mostraban a este como una fuente de luz que sobrepasaba a las figuras del fondo. El Renacimiento fue una época de importantes descubrimientos, entre ellos la perspectiva. La relación entre perspectiva y claroscuro es muy clara y no puede hablarse de la una sin hablarse de la otra. Son técnicas que van de la mano, aunque si bien no toda obra en la que se haga uso de la perspectiva será una clara muestra del claroscuro. Cuando vemos la Mona Lisa de Da Vinci notamos en cambio que allí sí hay una relación entre perspectiva y claroscuro. Quizás sea este uno de los elementos más importantes de esta pintura. El claroscuro fue entonces una técnica desarrollada para dar mayor realce a la figura central, es decir, a la figura más importante, pero también fue una extensión de la perspectiva. Fue además una técnica con la que se logró dar destaque a ciertos elementos dentro de una pintura que podían ser interesantes, tener un significado especial o con el fin de llamar la atención del observador a un punto focal específico. Se buscaba que la obra pudiese tener varios elementos al mismo tiempo, pero que estos no fuesen una distracción ante el elemento central, el que debía llamar la atención del observador de manera clara y contundente. Esto lo podemos ver sin ninguna duda en esta pintura de Caravaggio titulada La toma de Cristo del año 1602. Podemos notar allí a varios personajes, dos de ellos llevan armadura y ocupan un gran espacio dentro del cuadro. Sin embargo, la luz se concentra en los rostros de Cristo y Judas. Se ven también otros rostros, pero las tonalidades oscuras son notables, ocupando una buena parte compositiva de la obra. De esta manera, Caravaggio destaca a los personajes principales, muestra todos los elementos, pero transmite algo fundamental: el mensaje. El claroscuro se desarrolló principalmente en el norte de Europa, con el tratamiento del tema de la Navidad, en el cual Cristo era el personaje central y había sido descrito como un ser de luz. De allí que las representaciones que se hicieron de él tuviesen esta característica. Hugo van der Goes y sus seguidores pintaron muchas escenas de este tipo y con esta temática. Posteriormente, el claroscuro se volvió popular en el siglo XVI durante el manierismo y el arte barroco. En el arte ecuatoriano podemos encontrar ejemplos del uso del claroscuro años más tarde en las obras de Miguel de Santiago principalmente, aunque no debemos olvidarnos de la pintura El infierno de Hernando de la Cruz. Volviendo a Europa, podemos nombrar a Rembrandt, cuyo característico estilo lo ha hecho uno de los pintores más reconocidos del mundo. Aplicó el claroscuro de manera magistral. En su obra La Ronda Nocturna de 1642, podemos claramente notar, debido a la ubicación de la luz, a los dos personajes principales. Sin embargo, la oscuridad no es total. Podemos notar detalles en toda la pintura. Esto tiene que ver con el uso del contraste. En Caravaggio este era mucho más marcado, ya que su interés estaba más centrado en la figura principal. En cambio, en Rembrandt vemos que, aunque se marca a los personajes principales, también se da importancia a los demás, sin por ello abandonar el claroscuro, sino dándole un carácter diferente. El claroscuro influyó en toda la pintura posterior e incluso actualmente es muy común tanto en el cine como en la fotografía e incluso en obras de tipo teatral o similares.